Les presento a Mariano García, doctor en Economía, ex profesor de la Universidad de Extremadura y cofundador de la agencia inmobiliaria García Márquez. Lleva 3 décadas en alta gestión inmobiliaria. Mariano analiza el mercado, anticipa escenarios y convierte la incertidumbre en decisiones claras. Desde tu punto de vista técnico, ¿qué crees que está pasando de verdad en el mercado? Respecto a la vivienda protegida, cuando se anuncian promociones de vivienda protegida, de vivienda social, pues bueno, se produce cierta confusión en el mercado. Hay diferentes formas y diferentes ópticas de verlo. Desde el punto de vista del que tiene una vivienda en la zona donde se anuncian eso, pues unos piensan que su propiedad puede revalorizarse, otros al contrario piensan que su propiedad pues lo que va a sufrir es una devaluación como consecuencia de la existencia de esas viviendas sociales. Y desde fuera, desde personas que no viven allí o que están analizando esa zona como posibilidad para irse a vivir, ocurre lo mismo. Unos piensan que esas viviendas pueden mejorar la zona y otros piensan que es todo lo contrario. ¿Qué te ofrece una agencia inmobiliaria como García Márquez? Pues te ofrece esa información. Te ofrece información real, información veraz y te ofrece también información actual. Es decir, nosotros sabemos esos datos, nosotros sabemos las dotaciones de servicios que va a tener esa zona y una estimación de cuándo esos servicios estarán disponibles para los nuevos habitantes. ¿Qué factores crees que están moviendo el precio y la velocidad de venta en el mercado de Cáceres y Badajoz? A ver, los factores que marcan el precio de una vivienda, en principio el factor número 1 es la ubicación. Ese es el primer elemento. La ubicación de la vivienda es la que marca el valor actual y el valor futuro. El segundo indicador es la calidad de la vivienda. Y esos dos indicadores son con los que hay que jugar y los dos inicialmente, para no entrar en otro análisis de datos o de indicadores, pero en principio esos dos indicadores son los que van a marcar no solamente el precio presente, sino también el precio futuro de una vivienda, cómo está ubicada y la calidad de esa vivienda. A la hora de comprar una vivienda, ¿qué es lo que debería primar más? A ver, es que depende de para qué estés comprando la vivienda. Lo primero es cuál es el objetivo de esa compra. La vivienda es una inversión importante. De hecho, para el 80% de las personas, la compra de una vivienda es la mayor inversión que hacen a lo largo de su vida. Dependiendo del objetivo, hay que enfocarlo de una manera o hay que enfocarlo de otra. Luego, muchas veces me ocurre, y más en ciudades como son Badajoz o son Cáceres, que se da un objetivo mixto. Es decir, inicialmente lo compro para vivir o inicialmente lo compro para invertir, pero a lo mejor el día de mañana yo o alguien de mi familia lo va a utilizar, o lo compro para vivir, pero el día de mañana quiero tener facilidad para venderlo o facilidad para alquilarlo. Entonces, la vivienda tiene un componente siempre mixto. Siempre buscas que sea buena inversión. Desde tu profesionalidad, Mariano, ¿qué crees tú que puede ser una buena inversión para vivir? Tienes que tener claro cuál es tu presupuesto, cuál es tu capacidad de adquisición de vivienda. Nosotros lo primero que le recomendamos al cliente es decir, echa bien y además le ayudamos a calcular los gastos, porque la adquisición de una vivienda no solamente es el precio de la vivienda, es que luego tiene unos gastos añadidos que incrementan considerablemente el precio de la vivienda. Entonces oye, ¿cuánto te puedes gastar? Si vas a pedir un préstamo, ¿cuánto es lo que tienes que financiar? ¿Cuánto puedes financiar? En virtud de los ingresos familiares que tienes, porque también ahí le recomendamos a los clientes, en términos generales, que el pago mensual, ya sea de hipoteca o ya sea de alquiler, no supere el 30-35% de sus ingresos. Eso es lo primero que se tiene que ver, es decir, ¿hasta dónde puedo yo invertir en una vivienda? No es lo mismo una persona que tenga una familia con hijos, que los hijos están en edad escolar, que además tienen actividades extraescolares, que todas las tardes tienen que ir y que volver, y además los dos miembros de la familia trabajan, a pues una familia que, por ejemplo, que los dos o
uno de los dos tenga que viajar todos los días, que su trabajo esté fuera. Todo eso son elementos críticos a la hora de tomar la decisión. Es decir, y ahí es donde pues hay que tener, también hay que tener un poco de cabeza a la hora de no dejarte llevar por lo que más te gusta o lo que más te enamora, sino a veces hay que ir a lo práctico. Es decir, cuál es mi día a día, y en función de mi día a día, tengo que tomar la decisión de adquirir la vivienda. Entonces, precio, lo que me puedo gastar, en la capacidad de endeudamiento, si me tengo que endeudar o no, y hasta dónde me puedo endeudar, y luego, pues, cuál es mi día a día, y en tercer lugar, pues, cuáles son mis necesidades, es decir, cuántos miembros somos, cuántos vamos a vivir hoy y el día de mañana. Si hacerlo con un poco de visión de futuro, ¿vamos a ser más en la familia o vamos a ser menos? Porque también ya llega una edad en la que las familias con hijos, pues los hijos empiezan a marcharse. Entonces, esos tres componentes son pues los elementos y los indicadores críticos que conviene valorar. Dame un checklist, 5 o 6 cosas que hay que tener en cuenta para que luego no cuesten tanto dinero o para que no nos cueste dinero. Hay que fijarse en la zona en la que está encuadrada la vivienda que tú estás queriendo o que tienes intención de adquirir, qué tipo de servicios públicos tiene, qué inversión pública tiene, cómo están sus calles, cómo están sus aceras, cómo está su recogida de basura, cómo está dotada de servicios, supermercados, tiendas, comercio, farmacia, centro de salud, cercanía a colegios, transporte público, paradas de autobús. Esos elementos hay que valorarlo, de lo que es el entorno, zonas verdes, zonas de aparcamiento, si las avenidas son anchas, son estrechas, si hay calles amplias, todo eso hay que valorarlo. Y luego, muy importante también, pues tener en cuenta la situación del edificio. ¿Qué antigüedad tiene ese edificio? ¿En qué condiciones está el edificio en sí mismo? Porque si es un edificio antiguo, pues va a haber reparaciones extraordinarias, va a haber reparaciones de ascensores, va a haber reparaciones de fachada, va a haber a lo mejor unos gastos extraordinarios vía gastos de comunidad. Y eso conviene también pues tenerlo muy presente a la hora también de valorar el precio. También, si la comunidad es una comunidad tranquila, o es una comunidad de propietarios conflictiva. Todo eso a medio plazo y a corto plazo supone más gastos. Te va a costar más dinero que a lo mejor por ahorrarte algo de dinero en la compra de la vivienda, a corto y a medio plazo esa vivienda va a ser más cara, el mantenimiento va a ser más caro y a medio plazo va a ser más cara, lo barato va a ser caro. Y ahora ya sin tecnicismo, como vamos hasta ahora, ¿qué debe de entender, qué es lo que debe de entender el comprador antes de firmar el contrato de compra? Bueno, debe de entender primero que está asumiendo una obligación, que está firmando un contrato, que está asumiendo una obligación de comprar y que se están fijando las condiciones. Todo contrato de compraventa tiene que tener recogidas las condiciones esenciales. Es decir, quien vende, que quien venda es el propietario real del inmueble, que se vende ese inmueble, la descripción que tiene en el registro de la propiedad ese inmueble, qué cargas tiene ese inmueble, que eso se puede comprobar y además para eso estamos las agencias inmobiliarias, quién compra, en qué precio se compra y cómo se paga ese precio y en qué momento se produce, y este es un dato importante también, en qué momento se produce la entrega efectiva de la posesión del inmueble. Mariano, muchas gracias por compartir tus conocimientos profesionales y hacer que esto sea bastante más sencillo. Encantado de difundir conocimientos, porque de vivienda ocurre como con el fútbol, que todo el mundo entiende y todo el mundo lleva un seleccionador dentro y todo el mundo entiende vivienda, pero una cosa es, conocer la zona de mar y otra cosa es entrar en profundidad en lo que es, al final, para la mayoría de las personas, la mayor inversión de su vida y la mayor operación, ya sea de compra o ya sea de venta, con lo cual siempre es conveniente no hacerlo solo, hacerlo acompañado. Gracias.